Gabriel, lo tenemos en línea a Fabián Servín, sí, el referente del Polo Obrero aquí en Formosa Capital. Lo saludamos a Fabián. ¿Qué tal? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, buenos días, Gabriel. Buenos días, Guillermina. Bueno, buen día. Disculpa, bien, estabas escuchando, ahí estábamos hablando. Lo teníamos hace ratito en línea. Perdón. Fabián, a ver, escuché algo. Estaba viendo los problemas que tiene la gente para inscribirse y conseguir el famoso bono de los 45.000 pesos. En Formosa no tenés que tener hijos, porque todos los hijos tienen asignación por hijo, todos, ¿no? No tenés que tener la inscripción de monotributista, que en Formosa es necesario para poder trabajar, aún para trabajar con el gobierno, porque viste que en el gobierno los tienen todos en negro como monotributista. Bueno, no tenés que tener inscripción de monotributista, no podés tener una billetera electrónica, porque tampoco entonces calificás. Y lo último que me han dicho, que no puedo creer, es que no podés recibir el subsidio de gas de la garrafa social. Bueno, si es cierto esto de que con la garrafa social también te rechazan, entonces es el opaitema. Nadie va a cobrar en Formosa prácticamente. Sí, son enormes restricciones que está puesto el gobierno. Yo lo del subsidio del gas no lo tengo muy en claro, entiendo por lo que dijo incluso Peñas acá del ANSES, que eso no sería excluyente. No sería, bueno, me alegro. No sería, pero la lista es larga. A todo lo que vos dijiste que es exacto, sumémosle que alguien no puede tener una moto, por ejemplo, de 5, 6, 8 años atrás. Una locura. Una moto por un donde nos hemos acostumbrado en un sistema de transporte deficitario, donde la gente, los primeros que, cuando puede, lo primero que hace es se compra una moto para poder trasladarse al trabajo, a la escuela, a donde sea. Sin embargo, eso es considerado para el gobierno como un bien que representa una cierta ingreso o riqueza en una familia. Es absurdo de donde se lo mire. Las restricciones son muy alarmantes. La billetera virtual, digamos que es una herramienta, Gabriel, que lo utiliza mucha gente, no porque tenga recursos, sino, por ejemplo, la gente del interior, donde en muchas localidades no hay cajero, o si hay un cajero y se descompone y queda fuera de servicio más de un mes. La gente se empezó a utilizar esta billetera virtual como un sistema de pago y de transacciones, digamos, qué sé yo, el que vende cartilla, el que vende una cosa u otra, se maneja con esta billetera virtual. Seguro. Entonces, todas estas restricciones están puestas, obviamente, para dejar afuera a la gran mayoría. Un bono que el gobierno lo viene preanunciando con mucha antelación y con bombos y platillos, lo presentaron como una cosa, digamos, muy interesante para todos los desocupados. Generó enormes expectativas, eso lo podemos ver en la escuela, en el ANSES, pero a la hora de la verdad, lo cierto es que es un bono que solamente va a llegar a unos pocos, digamos, tomando en cuenta que en el país hay más de 17 millones de pobres, hay casi 5 millones de personas que viven en la indigencia, y el bono no va a estar muy lejos de alcanzar a todas estas personas. Por eso nuestro reclamo, por eso nuestro planteo. Nosotros hoy movilizamos en todo el país, y acá también lo hacemos en Formosa, hacia la puerta del ANSES, reclamando un bono para todos los desocupados, para todo este sector de la población, que como te dije hoy son muchos, y que hoy están muy lejos de recibir ingresos que le alcance para tener una vida, como se dice comúnmente, digna, ¿no? Recordemos, Ariel, que la canasta de pobreza está ya en los 130.000 pesos. Y para no ser indigente, estamos hablando de monto entre 55.000 y 60.000 pesos. Entonces, bueno, acá hay mucha personas, un sector importante de la población que realmente necesita de este refuerzo. Y en ese sentido, y engancho un poco, discúlpeme, me meto ahí un poco en la... Sí. Escuché la colita de lo que estaban conversando.
Bueno, el gobierno no puede desconocer esta realidad, ¿sí? No puede, por más que no vaya a los barrios, no estén metidos ahí, basta con ver las estadísticas, basta con ver un poco los números para darse cuenta que realmente hay muchísimas familias, muchísimos trabajadores que lo están pasando realmente mal. A ver, esto, vos calculás, Fabián, que la gran mayoría de los que deberían recibir el bono porque realmente están pasándola muy mal, no tienen ingresos, están terriblemente quebrantados económicamente, socialmente, la gran mayoría no van a recibir en Formosa el bono de los 45.000. ¿Qué cálculo haces vos? La gran mayoría, no, me costaría hacerte un cálculo, pero si tomamos lo que declaró el primer día el director de la ANSES acá en Formosa, Peña, que solamente pudieron aceptar uno cada 30. Uno ya puede proyectar y ver, digamos, la dimensión de que va a tener esto, digamos, ¿no? Pero repito, en un país donde hay más de 17 millones de pobres, ¿no sería de sentido común que este refuerzo llegue a todo este sector que vive bajo la línea de la pobreza? Pues es un refuerzo alimentario. Entonces, lo lógico sería que llegue a todo esto, incluso, y lo están haciendo de forma dispar con los bonos para los asalariados. O sea, se reconoce esta situación incluso para los asalariados, y acá en Formosa se dio este bono, que también es bastante insuficiente, un bono de 30.000 pesos, pero se le tiene que otorgar ese bono a los trabajadores estatales porque los salarios quedaron en el subsuelo, con una inflación galopante que el gobierno no le encuentra o no quiere encontrarle la vuelta al problema inflacionario, porque también de esa forma el gobierno licúa deuda y por otro lado se financia, digamos, ¿no? Recordemos que el Estado, el gobierno, recauda a través de los impuestos, y mientras más inflación haya, más recaudación también tiene el gobierno, y de esa forma, digamos, el gobierno no frena este proceso inflacionario de ningún modo. Entonces, entendemos que todo este sector que vive bajo la línea de pobreza, los 5 millones que viven en la indigencia, tiene que recibir este refuerzo alimentario. Si realmente la intención del gobierno es llegar con una ayuda y no hacer un relato, ¿sí?, de que pareciera ser que están ayudando a la población cuando en realidad están dejando en banda, están dejando en la calle a todo el mundo que lo necesita. A mí me parece realmente llamativo que en una provincia donde todas las mamás, tengan trabajo o no tengan trabajo, pueden recibir la asignación por hijo, que es un derecho fundamental. Estaba mirando cuando se implementó el IFE el año pasado, salió el titular de la ANSES a decir que había 48.336 titulares de la asignación por hijo. 48.336. Todos esos, y 2.000 beneficiarios por asignación por embarazo y aproximadamente 10.000 monotributistas categoría A y B. Todos ellos cobraron el IFE el año pasado. Ninguno de ellos va a cobrar ahora el bono. Ninguno. Ninguno va a cobrar el bono porque dejan afuera a las personas que cobran con asignación familiar. Entonces cae en una enorme contradicción el gobierno. Cae en una enorme contradicción. Lo único que nos queda es entender que esto forma, como te decía hoy, forma parte de un relato, ¿sí?, donde el gobierno nuevamente implanta acá una impostura, ¿sí?, pareciendo ser que está haciendo algo contra la pobreza, cuando en realidad no está haciendo absolutamente nada, y eso lo sufren y lo sienten las familias cada vez con más intensidad, ¿no? La inflación de este mes otra vez va a alcanzar el 7%, ya vamos a empezar a sentir el tarifazo en la energía eléctrica, es decir, está claro que los meses que viene, incluso el año que viene, va a ser un año muy duro para los trabajadores, y ni que hablar para los trabajadores desocupados, y el gobierno en este momento está restringiendo las ayudas, las asistencias a un sector
muy grande de la población del país, ni que hablar acá en la provincia. En la provincia recibieron el IFE el último ya estamos hablando de 200.000 personas, que es una foto, es una radiografía muy concreta, muy clara de cuál es la situación laboral en la provincia, ¿sí? Acá casi la mitad, un poco más del tercio de la población recibió el IFE. Demuestra, digamos, que el trabajo no hay trabajo estable, no hay trabajo en blanco, y la gente tiene que sobrevivir de la changa, ¿sí? Entonces, bueno, esta realidad es lo que intentan tapar también, que sería más o menos tapar el sol con una mano, negándole la asistencia y la ayuda a todo este sector, digamos, ¿no? Es una situación alarmante, por eso nos estamos movilizando hoy. Vamos a ir a reclamar que el bono llegue a todos los desocupados. Es una ayuda necesaria, vital para todo este sector de la población. Realmente, si nosotros decimos, a ver, yo no encuentro lógica. Si el año pasado los que recibían el IFE eran los más vulnerables, y así se dijo, vamos a proteger a los más vulnerables, que son los que no tienen ingresos fijos, los que están en una situación precaria, y ahora resulta que a todos ellos no se les da. Es decir, realmente me parece una barbaridad, y me parece que es un relato, como vos decís, Fabián, no queda otra explicación. ¿Cómo le van a sacar a las madres que lo único que le ingresa es esos pesitos de la asignación por hijo? A ver, ni una sola madre le falta la asignación por hijo, porque está por ley. Entonces a todas las madres la dejan afuera, por más que estén en la peor miseria. Claro. Bueno, eso es una gran contradicción. La lógica, Gabriel, es, digamos, seguir aplicando este ajuste en los sectores más vulnerables, ¿sí? Por otro lado, beneficia a un sector exportador, a un sector financiero, y por el otro lado castiga, ajusta, achica el presupuesto para cuestiones sociales, ¿no? No olvidemos también que este gobierno está ajustando en salud, está ajustando en educación, está ajustando en todas partes, y también lo hace ahora con la asistencia social, con el agravante de que acá estamos hablando de personas que luchan por la supervivencia, ¿sí? Claro. Es decir, no son otras cuestiones, digamos, que no necesiten prioridad, sino estamos hablando de refuerzos necesarios para poder hacerse de la comida, ¿sí? Que es donde más se está impactando la inflación. La inflación general es un número, y la inflación particular, la de los alimentos, es otro más alto que el promedio. Es decir, lo que más aumenta hoy en el país y acá en la provincia es la comida, ¿sí? Entonces estos refuerzos tendrían que venir para todo este sector, para todo lo que cobra la asignación familiar, por todo lo que vos dijiste, y bueno, y para todos los desocupados. Que de alguna manera, cuando se refuerce también acá estas ayudas para que van destinadas al consumo, también reactiva en parte la economía, porque cuando uno recibe estos refuerzos, lo primero que hace, digamos, es ir a comprar comida, y eso dinamiza lo económico, se beneficia el comercio. Bueno, es hasta un ciclo un poco virtuoso en ese sentido, porque acá nadie que cobra un bono va a comprar un dólar o va a invertir en un bono que le sacan los bancos, ¿no? Sino que lo destina directamente al consumo. Total. Pero bueno, es un gobierno ajustador, ahora aumentó también las prepagas, la situación de los jubilados sigue siendo dramática, porque la mayoría cobra la jubilación mínima, el 80%. Entonces, bueno, en estos sectores el gobierno tiene un discurso, incluso en ese discurso se anima a dar estos anuncios, que después a la hora de la verdad es la nada misma, ¿no? Se presenta con fuegos artificiales y después termina con un fosforito a la hora de llegar el momento de cómo se ejecuta, ¿no? Entonces, bueno,
Este gobierno nacional y popular, como le gusta autodefinirse, no tiene nada, ¿no? Está dejando en la bancarrota total a la clase trabajadora. ¿Ustedes qué están haciendo, Fabián? ¿Van a hacer una marcha? ¿Van a movilizarse? ¿Qué van a hacer? Nosotros estamos concentrándonos en este momento y vamos a movilizar hacia el ANSES. En todo el país vamos a las oficinas del ANSES a reclamar el bono para todos, o sea, que se democratice esto, que se haga justicia y que llegue a todos los trabajadores desocupados, a todos los trabajadores empobrecidos, para que les llegue este bono que hace falta para poder comer, nada más y nada menos que para eso. Entonces el gobierno, si tiene que hacer ajustes, que lo haga de otra parte, pero no que lo haga con los sectores más vulnerables, que son los trabajadores desocupados. Por último, Fabián, Camioneros acordó un aumento del 107% para este año. ¿Es indicativo de que ese es el monto que hay que aumentar de los ingresos para poder pelearle a la inflación, evidentemente? Sí, hay varios sindicatos que están cerrando también ahí por arriba del 100, ¿no? Porque estos números que da el gobierno no se lo cree nadie. Y está claro que la inflación va a terminar arriba del 100%. Por eso se otorgan estos aumentos que incluso después son reforzados con bonos, ¿no? No hay que perder de vista, Gabriel. Nosotros a veces siempre estamos discutiendo la línea más baja, más defensiva, hablamos de la canasta básica, pero la canasta familiar es otra. La canasta familiar en el país está por arriba de los 200.000 pesos, 205, 210.000 pesos, sino que por la crisis nos ha llevado a discutir siempre la canasta básica para no ser pobre. Pero uno cuando trabaja no para no ser pobre, sino para poder progresar y avanzar en la vida. Entonces, bueno, está claro que la inflación va a alcanzar y va a superar fácilmente el 100% este año, por eso se está negociando esta paritaria, que el gobierno también lo quiso cerrar, no quería que se reabrieran esta paritaria, querían resolver solamente con bono, porque el año que viene, si este año fue duro, el año que viene, Gabriel, va a ser mucho más duro que este, porque se van a combinar dos cosas. Vamos a seguir con este proceso inflacionario. En el presupuesto aprobado el gobierno estipuló una inflación del 60%, pero eso tampoco no lo cree nadie. Vamos a tener una inflación similar a la de este año, y eso se va a combinar con un receso en la economía, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que los economistas llaman esta inflación, es decir, parálisis, receso económico con inflación. Es un año muy complicado el que se viene para los trabajadores, y en este sentido es necesario que los trabajadores se organicen y salgan a defender el trabajo, salgan a defender el salario. Para eso hay una CGT que lamentablemente hace cualquier otra cosa, sostiene sus negociados, sostiene sus acuerdos con el gobierno y deja muchas veces en soledad a los trabajadores. Después hacen acuerdos cada uno por su sindicato, por su forma sectorial, ¿no es cierto? Pero acá hay que defender el interés del conjunto de los trabajadores, por lo menos debería hacerlo eso la CGT, las centrales obreras. Así que bueno, están habiendo estas discusiones, hay obviamente una tensión y hay, digamos, un tironeo de la distribución de la riqueza, como se dice generalmente. Los empresarios piden más para ellos y los trabajadores necesitan poder defender su línea de vida, y para eso es necesario pelear por el salario. Bueno, y a nosotros nos toca que nos organizamos con los trabajadores desocupados, estamos ya en el fondo de la tabla peleando por la supervivencia. Te agradezco, Fabián, por este panorama, este testimonio tuyo y por, bueno, siempre estar presente junto con la gente más desposeída, la gente más sufrida de esta provincia. Te mando un abrazo.